porque ya demostramos que podemos, porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. A esta hora queremos saludar cordialmente al doctor Ramiro Rivera Molina. Lo hemos invitado para abordar nuevo año, nuevas expectativas, y en lo político hay algunos desafíos. Se habla de la reforma política, se habla también desde el otro sector nuevas manifestaciones que en lugar de buscar mayor producción, productividad que quiere el Ecuador, no faltan algunas voces aisladas, por cierto, de una parte del sector indígena o de los dirigentes sindicales que tienen su derecho. Sin embargo, el país necesita buscar reformas y cambios tan necesarios. ¿Cómo viabilizar esas ofertas que en materia política el presidente Guillermo Lasso ha prometido y que hoy, que iniciamos este nuevo año, se abre como grandes expectativas? Doctor Ramiro Rivera, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias. Yo creo que todos comprendemos que gobernar un país con las condiciones que tiene Ecuador es altamente complejo. Mucho más pretender gobernar un país altamente politizado, con una influencia muy menguada y pequeña en la Asamblea Nacional. Este año, Miguel, va a ser un año, aunque no lo querramos, preponderantemente preelectoral, lo que significa que los partidos, los movimientos, sus líderes pondrán enorme acento a sus propios intereses, es decir, cómo se acomodan, qué hacen para volverse más populares, qué tienen que hacer para desacreditar al gobierno y todo lo que tendrán que hacer para tener mayores réditos electorales. Es decir, va a haber una política de cálculo, de planificación, si usted quiere, de utilitarismo. Y eso es muy malo, porque significa que en la Asamblea, que es el domicilio o la sede de la política nacional en este país o en cualquier otro país del mundo, las organizaciones políticas van a subordinar todo exclusivamente a sus intereses electorales. Demos un ejemplo. Una organización política puede decir: yo no quiero disgustar a los sindicatos, o a quienes hacen opinión pública del sindicalismo y que defienden el vetusto Código del Trabajo. En consecuencia, tengo que hacerme el tonto y no apoyar una reforma laboral que pueda crear nuevas condiciones de relación contractual con el 70% de la población económica activa que no tiene trabajo. Entonces, los partidos van a poner por encima de todo, por encima del país, del interés nacional, de la conveniencia para el gobierno que representa a todos los ecuatorianos, sus intereses particulares. Y ahí vamos a tener un escenario de hostilidad, un escenario de oponerse a todo. En el ámbito social, a pesar que todos los ecuatorianos queremos vivir en paz, con certidumbre, vencer la pandemia, que tenga éxito la inmunización y la vacuna, usted tiene en ese escenario a un joven líder indígena excesivamente radical, profundamente ideologizado, que no tiene una agenda de reivindicación social, sino tiene una agenda estratégica y política. Me refiero al señor Leonidas Issa. Y en ese sentido, aunque el gobierno vaya cumpliendo muchas cosas o algunas cosas relevantes, van a tratar de estigmatizarlo, de ponerlo contra la espada y la pared y de destruirlo. Creo que hay que destacar, y con esto termino, Miguel, que el gobierno del presidente Lasso ha sido extraordinariamente eficiente en el tema de la vacunación. Es un éxito que se ha destacado a nivel mundial. Pero ahora tenemos el reto de una tercera dosis para evitar que nuevamente la pandemia nos pueda empujar a recluirnos en las casas. Habrá que tener un sentido de responsabilidad por parte de los ciudadanos y un apoyo al gobierno nacional. También habrá que relevar el hecho de que el gobierno logró un incremento salarial importante,
que obviamente no todo el sistema productivo lo va a poder asimilar. $25 adicionales desde el 1 de febrero, de enero obviamente es atractivo para empresas grandes y medianas, pero no necesariamente para el artesano, para la pequeña empresa o para el emprendimiento. Y el gobierno tendrá que hacer todo lo posible en este año, por ejemplo, para implementar, acuérdese usted, la oferta de préstamos al 1% a 30 años, con una cantidad de aproximadamente de $1.000 millones. Entiendo que hay toda una maquinaria, una reforma jurídica ya aprobada para que este proyecto se haga realidad y pueda aliviar en algo la angustia de los sectores menos favorecidos. Doctor Ramiro Rivera, usted ha tocado un tema importante, efectivamente, un año preelectoral en donde los partidos y movimientos van a querer, incluso algunos nacionales, medir fuerzas. ¿Cómo les va en las elecciones seccionales para luego pensar al mediano plazo en las elecciones presidenciales? Sí, aunque no necesariamente una relación seccional tenga que deba influir en una elección nacional. Siempre se sostiene que una elección a medio tiempo de naturaleza seccional, donde pues la gente elige juntas parroquiales, concejales, alcaldes, prefectos, tiene más o menos cierta autonomía respecto a lo que puede pasar en el 25. Amén de que sería una irresponsabilidad que no teniendo ni siquiera 8 meses de los 4 años del mandato presidencial del presidente Lazo, los actores políticos ya estén haciendo cálculos para el 25. Pero la fatídica realidad es que en efecto es así. O sea, si 1 o 2 candidatos que lograron un buen porcentaje de votos en la primera vuelta del año pasado, ya pueden estar calculando sus posibilidades o probabilidades para el 25. Las elecciones de medio tiempo van a ser especiales porque no necesariamente un gobierno que está en ejercicio en medio tiempo, que sufre un desgaste, va a tener un éxito electoral relevante en los cantones más importantes del país, digamos, pues Guayaquil, Quito, Manta, Puerto Viejo, Ambato, Riobamba, Loja, etcétera. Son otras variables las que van a incidir. No es menos cierto que siempre la estructura del gobierno y la gigantesca maquinaria de la función ejecutiva, las pequeñas obras, las gestiones, los favores, pueden darle alguna ventaja al movimiento, creo, del gobierno, sobre todo en cantones medianos y pequeños. O sea, lo fatídico es que este ambiente preelectoral puede echar al traste o puede dejarle solo al gobierno en algunas acciones, medidas y decisiones que va a necesitar de la comprensión, digamos, de la ponderación, de la seriedad, de algún índice de responsabilidad de la clase dirigente que está presente en la Asamblea Nacional. Usted ha tocado, doctor Rivera, un tema importante, la relación con la Asamblea Nacional. Sabemos lo ríspido, lo difícil que ha sido para aprobar proyectos, para viabilizar tareas que le corresponde a la legislatura ecuatoriana. Sin embargo, quedan desafíos de comienzo de este año, la reforma laboral, y el país conoce que al menos hay 2 bloques. El uno, el bloque monolítico del correísmo, que tiene 47 asambleístas, que son radicales, que se oponen a todo, que han buscado el caos y la desestabilización, y a eso se suman alrededor de 9 asambleístas que están votando con el correísmo abiertamente de Pachacuti, no así todo el bloque. ¿Habrá que enfrentar eso para ir aprobando lo que necesita el gobierno? Esto va a ser muy complejo, Miguel, y me parece que dependerá de los temas. Si, por ejemplo, el gobierno quiere asumir como el liderazgo en una propuesta de reforma política para ayudarle al Ecuador a la gobernabilidad en el futuro, yo pensaría que sería altamente probable que reciba un voto mayoritario. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la representación correísta en el Parlamento, que tiene 47 miembros,
como tienen posibilidad en el futuro, diríamos, de acceder de nuevo al gobierno, con un elemental grado de sentido común y de racionalidad, estarían de acuerdo en una reforma política, por ejemplo, para disminuir el número de partidos, para que los legisladores sean elegidos en la segunda vuelta electoral, para que solo los partidos y movimientos nacionales puedan postular candidatos a la asamblea, que los provinciales solamente es su jurisdicción, etcétera. Pero igual puede pasar ahí con Pachacutic o con Izquierda Democrática, que son organizaciones emergentes que creerían que tienen posibilidades del 25. Entonces, para una reforma política me parece que podría haber un ambiente adecuado si es que el gobierno, digamos, asume como parte de su propuesta y de su iniciativa, lo que, por ejemplo, ha procesado Participación Ciudadana y un grupo de expertos. Vamos al tema de las nuevas reglas laborales. Se debería entender que el Partido Social Cristiano, que siempre ha tenido un discurso pro empresa privada, seguridad jurídica, inversión, empleo, debería sin duda alguna estar permeable y abierto a un entendimiento con el gobierno. Y tampoco descarto que en esa parte de la reforma laboral, por ejemplo, partidos como Izquierda Democrática podrían tener cierta apertura, o la mayoría de legisladores de Pachacuti, que como usted ha notado este momento, están de hecho fraccionados, están de hecho escindidos. Hay un pequeño grupo que acolita el radicalismo de ISA en alianza con el correísmo, pero otros legisladores que sí entienden la necesidad de que el joven, el microempresario, el emprendedor pueda tener posibilidad de relación laboral con nuevas reglas. Porque es que el elemental sentido común de los ecuatorianos tiene que llamarnos de que un código de trabajo que fue forjado en el romanticismo socialista de más de 80 años, de 1938 del siglo pasado, ya no da más. No significa que hay que quitar los beneficios y las conquistas laborales. Eso hay que respetarlo. Pero eso beneficia a 3 de cada 100 personas económicamente activas. Elaboremos entonces una propuesta que pueda favorecer al 70% restante. Y eso va a requerir un trabajo, no sé si decir de hormiga, un trabajo lento, un trabajo obviamente proactivo, un trabajo frontal del segmento político del gobierno para trabajar en la Cámara, en la Asamblea. Eso sucede en todo el mundo. Conversar no es pecado. Llegar a acuerdos no es pecado. Lo pecaminoso sería entregar a cambio de votos, prebendas o espacios burocráticos para que los asambleístas o sus socios se dediquen a robar. Eso es lo repudiable, eso es lo condenable, lo indeseado. Pero creo que trabajando se puede hacer eso y a veces tengo la impresión de que ese trabajo se hace a medias o no se hace o no hay un esfuerzo. Igual diría yo, Miguel, en cuanto a la ley para establecer mejores condiciones favorables para la inversión, para que usted garantice la estabilidad, la seguridad jurídica al inversor. Porque el inversor no es que tiene la plata y pone en cualquier sitio. Hay siempre una pregunta de sentido común que no haría y uno dice, oiga, si los ahorros que usted tiene lo entregaría a una cooperativa desconocida, donde usted sabe que los directivos no son serios, que cualquier día cierra o que por A o B se roban la plata. Exactamente sucede con los países. ¿Por qué razones tiene que venir al Ecuador un inversor si es que saben que aquí de la noche a la mañana cambian las reglas del juego? Si es que saben que mañana un presidente amanece con el hígado revirado y persigue a cualquier empresa o a cualquier inversor. Eso no tiene sentido. Entonces, me parece que la ley para incentivar las inversiones, que además entiendo, la laboral y esta, van a ser condiciones también para que sea viable los acuerdos comerciales con México, la Alianza del Pacífico, los acuerdos con la China, con Estados Unidos, cosa que hay que hacerla, va a requerir un enorme esfuerzo interno, donde por una parte el gobierno debería hacer una campaña de educación cívica y política para ganar adhesión en la opinión pública y adicionalmente
un diálogo frontal, abierto, con todas las fracciones parlamentarias. O sea, yo no excluiría a nadie, porque en democracia todos pueden ser útiles para los objetivos de un país. Y demos un ejemplo. En la ley tributaria, el correísmo, por cierto, no votó, eso se imputó como abstención, pero eso le permitió al país tener una ley. Claro, ahí vinieron las leyendas y las narrativas que se habría negociado esto y el otro, pero al menos hasta ahora no lo vemos. Es decir, si bien hay grupos que no necesariamente se adhieren a la democracia o que siguen los consejos ciegamente de su líder o de su caudillo, sí hay personas en la asamblea que tienen sensatez, que tienen sentido común, que quieren a su país y que quieren hacer algo por su país. Usted ha tocado un tema importante, doctor Ramiro Rivera. Llegar a acuerdos no es pecado, no es malo, más bien debiera ser la pedagogía normal en una democracia consolidada. Lastimosamente en el Ecuador ha habido una pedagogía equivocada de que gran parte, no podemos decir todos, gran parte de los bloques legislativos han pedido algo, confundiendo una necesidad de su provincia, han pedido algo, cargos o manejo de sectores para poder dar, entre comillas, gobernabilidad. ¿Cómo cambiar eso? Y ese pecado nace, Miguel, no solamente con la reestructuración democrática del 79, sino es algo consustancial a una sociedad. Y quizá el problema de fondo sea el diseño de la forma de gobierno que tiene América Latina al haber asumido el presidencialismo, ¿no es cierto? Un sistema presidencial bipartidista, diríamos, como Estados Unidos, no tiene ningún problema, porque el 90 o el 95% de sus ciudadanos se alinea ya sea con los republicanos y con los demócratas. Y hay un sistema de balances, ¿no es cierto?, de equilibrios, de controles, donde el presidente tiene sus competencias, el Estado federal tiene otras competencias, la Suprema Corte tiene competencias jurisdiccionales. El problema del presidente, digamos, la ventaja del régimen parlamentario en Europa es que el partido X va a elecciones, saca mayoría parlamentaria y es la mayoría parlamentaria la que elige en este caso, digamos que a la canciller o al canciller en la República Federal de Alemania, ¿no es cierto? Al primer ministro en Italia, al jefe de gobierno en la monarquía constitucional española. Y ese gobierno, que representa a la mayoría del Parlamento, implementa sus políticas. Y la minoría del Parlamento le hace oposición en la esperanza de que en el próximo periodo será mayoría y el gobierno será minoría. La desgracia del sistema presidencial diseñado en el Ecuador, que lo hemos hecho, yo no sé si con perversidad o dañinamente por ignorancia, es que tenemos un sistema que emite 2 mandatos, Miguel. Primero hacemos una primera vuelta electoral donde los electores emiten un mandato a favor de la constelación de todos los partidos. Un poco dice, a cada partido le corresponde esto y lo votan a la asamblea. Y paradójicamente, otra elección donde emite un mandato para quien gobierna, ¿ya? Entonces, en el primer mandato de la primera vuelta, el señor Lasso tiene a duras penas 12 legisladores, minoría total, y el correísmo llegó, me parece que a 49. Una inmensa cantidad que se acerca a la mayoría con cualquier alianza. Pero en la segunda vuelta, el mismo ciudadano dice, no, yo quiero que el programa de gobierno que se implemente sea el del señor Lasso. Pero ese mismo elector le pone la soga al cuello cuando en el Congreso no le da apoyo. ¿Y qué significa eso? Que los que perdieron las elecciones presidenciales y ganaron un escaño legislativo, se creen imbuidos con el poder todopoderoso, si cabe la redundancia, para bloquearle al gobierno. O lo peor, algún líder social, gremial, digamos el ejemplo específico porque existe y no hay otro más para darlo, el señor Leonidas Issa cree que aunque ni siquiera habiendo apoyado a su candidato de Pachacuti, cree que su bandera y su reivindicación está obligada a acatar el presidente de turno. Es que es una paradoja.
Es que es una contradicción, es que es un signo de irracionalidad. Si esto no subsanamos, al menos para el futuro, lo que estamos sufriendo ahora lo va a sufrir el presidente del 25 y lo sufrirá el presidente del 29. Entonces, al menos hagamos posible, si no es posible solucionar para hoy los problemas, sentar las bases de una reformulación institucional que ayude a la gobernabilidad en el futuro. Si queremos que el sistema presidencial ecuatoriano sea viable, hagamos que ese presidente tenga una buena presencia legislativa. Y la única posibilidad de que eso suceda es que las elecciones legislativas sean en la segunda vuelta electoral. Y finalmente, creo que nos falta un baño para quitarnos la mojigatería. Necesitamos un baño de transparencia. No le va a escandalizar a la gente si la gente ve que un partido se reúne con el partido de gobierno, le ofrece un apoyo legislativo y dice, yo voy a asumir, digamos, la política de educación o la obra pública o la obra social. La gente no se va a escandalizar si es que sabe que tal partido asumió tal ministerio para apoyar en la política sectorial en ese ámbito de su competencia. Lo que le indigna a la gente, lo que le cabrea al ciudadano, es que hacia afuera se diga, voy a derramar la última gota de sangre por la democracia, por el patriotismo, por los electores y por ustedes, pero por debajo de la mesa yo esté pidiendo pues un puesto donde un pana vaya a dedicarse a robar. Eso es lo que le indigna a la gente. O sea, que los manejos sean por debajo de la mesa, que no haya frontalidad, que no haya transparencia. Quizá algún día la política ecuatoriana vaya madurando para que los temas que se debatan sean los temas, no sean las personalidades ni las adjetivaciones, y que los temas que se acuerden sean en función de los intereses de los ecuatorianos. Eso implica, doctor Ramiro Rivera, que este año 2022 debiera ser de impulso de esta reforma política. Como usted bien ha señalado, hay una iniciativa importante que se está empujando desde Participación Ciudadana y un grupo de académicos muy importante esa reforma. ¿Cómo lograr cristalizar a fin de que esas reformas rindan sus frutos, reformas políticas? A mí me parece que si ese tema que tiene enorme relevancia lo dejamos exclusivamente a la dinámica espontánea de la Asamblea, no va a salir, se va a estancar. El gobierno, con alguna imaginación estratégica, podría asumir esa tarea, podría organizar, no sé, un equipo de juristas que representen a las tendencias más políticas más relevantes del Ecuador, tomar el trabajo de participación ciudadana y de expertos académicos competentes y brillantes en esta materia y elaborar una propuesta para canalizarla en términos de enmienda constitucional. Y si no fuese posible eso, una consulta popular. Pero claro, previamente concertada. Porque cuando una consulta popular se lanza a la opinión pública en términos de exclusión por parte de un presidente que ya tiene cierto desgaste en la opinión pública, tiene el alto riesgo de perderse. Así sucedió en 1986 en el régimen del ingeniero Febres Cordero y en la segunda consulta popular de 1995 durante el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén. Pero una consulta consensuada, y lo digo aquí claramente, consensuada con el correísmo, consensuada con el Partido Social Cristiano, con Pachacuti, con Izquierda Democrática, creo, y creando un ambiente propicio de debate público, yo estoy seguro que tendría un enorme éxito. Y probablemente para el futuro quedaría como una de las huellas más sustantivas y sustanciales del paso durante el ejercicio del poder del presidente Lasso. Es que el hecho es, Miguel, que no estamos hablando de un problema que emerge o que nace el día de hoy. Estamos hablando de un problema de disfuncionalidad institucional que genera enormes problemas de bloqueo
de disfuncionalidad, de conflictividad en el sistema político. Seamos capaces al menos de decir, esto no me beneficia a mí, esto hacemos para el futuro, al margen de quién pueda ganar las elecciones. Lo que importa es que mañana quien gane las elecciones tenga menos dificultades para salir adelante en el marco de una democracia, diríamos, equilibrada, consensuada, plural, concertada, con controles, con límites, con frenos, con balances, que es lo que hace que funcione la democracia liberal en cualquier parte del mundo occidental. Esa reforma política que usted ha delineado, que es fundamental, que es importante, ojalá entendieran los diferentes sectores. Lastimosamente, no quisiera ser pesimista, sino realista. Por ejemplo, con el correísmo, usted ha dicho involucrar a todos, ese sería el deseo, que además mejoraría la política en el Ecuador. Pero el correísmo ha sido muy claro, habla del lawfare, campaña internacional, habla de la revisión de sentencias que antepone, hecho que no se puede negociar en una democracia eso. ¿Será posible hacer entender que esa reforma política les conviene a todos los partidos y movimientos del Ecuador? Mire, Miguel, ¿qué es lo que puede pasar en el proceso electoral presidencial del 25? Si a Guillermo Lasso le va bien y en el último año tiene un nivel de reconocimiento, de legitimidad o de apoyo, digamos, de 40%, es altísimamente probable que el señor Lasso sea un excelente candidato a la reelección. Si eso no pasa, la posibilidad estará en el movimiento del señor Correa, estará en Izquierda Democrática, en Pachacuti o en cualquier otra figura que nazca en meses o que exista. Ahí tiene usted a este joven Otto Sonnenhösler, que es una persona que irradia confiabilidad, credibilidad y que es una persona madura y sensata. O sea, los relevos democráticos son sanos para una democracia. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento del señor Correa? El movimiento del señor Correa en este momento se parece mucho a lo que fue el PRE en los años 90. ¿Se acuerda? Déjenlo volver. Apoyamos si se levantan los juicios. Apoyamos si hay impunidad y perdón. Claro. Y claro, lo lograron en pocos días cuando tuvo la insensata decisión. El símil, si me permite, déjenlo volver a Bucarán en el 90 a la cárcel y Correa a la cárcel. Déjenlo volver desde la perspectiva de sus interesados en que regrese como que aquí no ha pasado nada. Pero eso no va a pasar, no debe pasar. Porque si eso sucede, entonces significa que aquí no funciona el principio de legalidad, significa que aquí no operan las instituciones, significa que aquí simplemente se impone el voto de la mayoría. Eso sería absolutamente nefasto. Más tratándose de que los problemas del señor Correa y sus amigos son problemas de dinero, de robo, de escándalo, de corrupción, de inmoralidad. Pero tampoco podemos desconocer que ese grupo, que sin duda tiene perspectivas electorales para el futuro, va a estar abierto a una fórmula de reforma política y electoral que le garantice gobernabilidad. Es decir, la ventaja que podemos tener en este momento para una reforma política, primero, es que siendo el gobierno del presidente Lasso un gobierno serio y un jefe de Estado serio, quiere el bien del país y se asume la iniciativa de la reforma política, eso le da mucha legitimidad. Segundo, que actores relevantes como el correísmo, el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática o Pachacuti, cada uno de ellos cree que en el 25 podría ganar. Entonces, el secreto será de que cada uno crea que está trabajando por sus propios intereses. Pero si ese interés tiene relación a una mayor funcionalidad del sistema operativo institucional ecuatoriano, a que mejore el Consejo Electoral, a que tengamos menos partidos, es que es una locura creer que esto puede funcionar con 285 organizaciones políticas. Saben los ecuatorianos que el Código de la Democracia, por ejemplo, le otorga a todos sus empleados y funcionarios
inmunidad. Es una locura. Ya supimos que un artículo de ese código de la democracia le da inmunidad aún al delincuente si éste se postula de candidato. Acuérdese usted, en las elecciones del año pasado, querían ser candidatos perseguidos por la justicia porque gozaban de inmunidad desde la inscripción de la candidatura hasta el término del proceso electoral. Eso no puede continuar. El sistema electoral y el sistema jurídico o la legalidad que le damos es una legalidad autoritaria que se hizo a imagen y semejanza de un gobierno absoluto, soberbio, prepotente, antidemocrático. O seamos capaces al menos de reformular el tejido institucional para que esta democracia tan débil, tan huérfana, tan frágil, pueda tener algún grado de solidez para que el Ecuador mejore en el futuro. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al doctor Ramiro Rivera Molina para hablar de estos temas de interés, especialmente aquello que necesita el Ecuador, hacer conciencia sobre la reforma política que ojalá este 2022 se concrete. Doctor Ramiro Rivera, muchas gracias. Su atención. Muchas gracias, un buen día, Miguel. Muchas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad, este martes 4 de enero del 2022. Muy buen día. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Felicidades, feliz martes. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo a la hora. El gobierno de Guillermo Lasso destinó la financiación